Un hombre común. Un trabajador japonés con familia, rutina y preocupaciones simples. Una mañana cualquiera, una reunión de trabajo, y el inicio de una cadena de eventos que ni la ficción más extrema se animaría a contar. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi, y su historia es tan absurda como real. Sobrevivió a las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Japón en 1945. No fue un héroe de guerra, no tenía poderes especiales ni privilegios. Fue simplemente un ser humano que enfrentó, no una, sino 2 veces, el infierno nuclear, y logró salir con vida. Pero esta historia no es solo sobre explosiones y destrucción. Es sobre azar, destino, y la brutal capacidad del ser humano para seguir caminando incluso cuando todo arde a su alrededor. Yamaguchi no eligió estar en Hiroshima el 6 de agosto. Tampoco eligió regresar a Nagasaki justo a tiempo para la segunda bomba. Pero ahí estuvo. Lo vio todo. Lo sintió todo. Y sobrevivió para contarlo. No se volvió famoso. No buscó venganza. Durante décadas, su historia fue ignorada por el mismo país que intentaba olvidar el horror. Y sin embargo, sus palabras, su presencia y su testimonio se convirtieron en símbolo de resistencia, paz y memoria. En este video vamos a recorrer su vida como si fuera una película imposible. Desde su infancia hasta ese doble apocalipsis. Desde la cicatriz física hasta la herida emocional. Porque detrás de los números fríos de la historia hay historias como esta, únicas, conmovedoras, absurdas y necesarias. ¿Qué tan desafortunado puede ser alguien para estar en el epicentro de 2 tragedias históricas? ¿Y qué tan fuerte hay que ser para sobrevivirlas y contarlas? Número 1. Una vida común en tiempos de guerra. Antes de convertirse en testigo de 2 infiernos, Tsutomu Yamaguchi era solo un hombre más entre millones de japoneses que intentaban mantener la normalidad mientras el país se desmoronaba. Tenía 29 años, una esposa llamada Isako, un hijo pequeño, y una rutina tan predecible como esperanzada. Vivía en Nagasaki, pero trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi Heavy Industries, una de las principales compañías que alimentaban la maquinaria bélica del imperio japonés. Era 1945, y el mundo llevaba casi 6 años en guerra. Japón, tras años de conquistas imperiales, comenzaba a sentir el colapso. Las ciudades estaban arrasadas por los bombardeos, los alimentos eran escasos y el futuro, una sombra espesa. Pero incluso en medio del caos, Yamaguchi creía en algo básico: sobrevivir, proteger a su familia, seguir adelante. Era un hombre metódico, discreto, y profundamente comprometido con su trabajo. Nunca fue político, nunca cuestionó abiertamente al régimen. Solo quería llegar a fin de mes, como tantos otros. Aquel 6 de agosto no era una excepción. Llevaba 3 meses en Hiroshima por un proyecto especial. La ciudad, aún intacta comparada con otras, funcionaba como un último bastión industrial. Tsutomu ya tenía todo listo para volver a casa ese mismo día. Había cerrado su maleta, preparado los papeles, y salió temprano para dirigirse a su oficina. Era su último día en Hiroshima. Y eso lo cambia todo. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, no imaginaba que volaba sobre el Enola Gay, el bombardero estadounidense que transportaba al Little Boy, la primera bomba atómica que el mundo vería en acción. A las 8:15 de la mañana, un destello blanquecino cortó el cielo. Un estruendo sin sonido. Una luz que borró los contornos del mundo. Pero justo antes de ese momento, Yamaguchi había decidido regresar a la oficina a buscar algo que había olvidado. Esa pequeña decisión, una acción tan mínima que normalmente se olvida al minuto siguiente, fue la primera ficha de dominó en una cadena que lo pondría frente al abismo 2 veces. Lo que nadie podía saber es que su historia no se iba a escribir en esa ciudad, ni se detendría con esa explosión. Su verdadero viaje apenas comenzaba. Número 2. Hiroshima, el infierno desde el cielo. 8:15 de la mañana. Hiroshima. 6 de agosto de 1945. Tsutomu Yamaguchi se encontraba a menos de 3 kilómetros del epicentro. Había salido temprano, caminaba hacia el astillero para despedirse de sus colegas. Llevaba un maletín, su almuerzo envuelto en tela, y el leve alivio de quien sabe que pronto regresará a casa. Todo indicaba que iba a ser un día común. Pero algo no encajaba. En el cielo despejado, un zumbido crecía como si viniera de adentro de la tierra. Levantó la vista. Una sola aeronave cortaba el azul, el Enola Gay, un bombardero B-29 que surcaba la ciudad con la precisión quirúrgica de la muerte. Yamaguchi lo miró sin comprender. En el mismo instante, un objeto cayó. Algo metálico. Una fracción de segundo más tarde, la atmósfera entera se deformó. Una luz blanca, más intensa que 1000 soles, explotó desde el centro de la ciudad. No hubo tiempo para gritar. No hubo advertencia. Solo la sensación de que el aire mismo se rompía. Y luego, el silencio. Tsutomu fue lanzado por los aires. Su cuerpo se estrelló contra el suelo y, por un momento eterno, la conciencia le fue arrebatada. Cuando abrió los ojos, pensó que había muerto. El cielo estaba ennegrecido, la ciudad desaparecida, y su piel,
Su piel ardía como si aún estuviera dentro de la explosión. Las bombas incendiarias no eran nuevas para los japoneses. Pero esto no era eso. No había fuego que consumir, porque todo ya había sido devorado en un segundo. La bomba atómica no solo arrasaba edificios, evaporaba materia, fundía huesos, borraba las formas de las personas del pavimento. Tsutomu, medio ciego, ensangrentado y quemado en sus brazos y cara, logró arrastrarse. Lo que alguna vez fue una ciudad se había transformado en un desierto de escombros humeantes. Las calles no existían. Los postes de luz eran esqueletos retorcidos. Y las personas, algunos caminaban sin piel, otros gritaban sin voz, otros simplemente se deshacían como si el mundo ya no los necesitara. Pero él no pensaba en eso. Pensaba en Nagasaki, en su esposa, en su hijo, en casa. Con el cuerpo hecho pedazos, buscó refugio en un canal. El agua estaba tibia, sucia, pero era agua. Ahí permaneció por horas, desorientado, hasta que cayó la noche y un grupo de sobrevivientes lo encontró. Lo trasladaron a un refugio improvisado, donde pasó 2 días sin medicamentos, sin comida y sin certeza. No podía ver bien, sus oídos silbaban sin cesar, y cada movimiento le arrancaba la piel como papel mojado. Pero había algo más fuerte que el dolor, el impulso de volver a casa. El 8 de agosto, cuando apenas podía mantenerse en pie, Tsutomu abordó un tren rumbo a Nagasaki. Su empresa no había muerto, y su familia quizás tampoco. El viaje fue un calvario de jadeos, desmayos y vómitos. Los otros pasajeros lo miraban como si él trajera consigo la muerte. Pero nadie entendía realmente lo que acababa de pasar en Hiroshima. En Tokio, se hablaba de un nuevo tipo de bomba. En Nagasaki, lo ignoraban todo. Yamaguchi llegó a su casa el 9 de agosto por la mañana. Apenas tuvo fuerzas para abrazar a Isako y a su hijo. Les dijo que Hiroshima ya no existía, que lo habían bombardeado con una bomba diferente, inhumana, que la ciudad se había evaporado. Su esposa lo miró sin comprender. Nadie podía comprender algo así sin haberlo visto. A pesar de todo, ese mismo día decidió presentarse en su trabajo para reportar el ataque. Con vendas, con fiebre, y con el cuerpo aún temblando. Entró a la oficina de Mitsubishi, y mientras explicaba lo que había sucedido en Hiroshima, una segunda explosión sacudió la tierra. Nagasaki. 11:02 de la mañana. Una nueva luz. Otro sol. Otra bomba. Número 4 el después. Cuerpos, dolor y silencio. Cuando el polvo bajó y el estruendo dejó paso al zumbido de la nada, comenzó el verdadero infierno. No el de las explosiones, sino el de los días posteriores. Las bombas atómicas habían hecho su trabajo en segundos, pero el sufrimiento de los sobrevivientes apenas empezaba. Tsutomu Yamaguchi, con el cuerpo ya herido por Hiroshima y el alma desgarrada por Nagasaki, se encontraba ahora en el centro de una catástrofe que nadie en el planeta sabía cómo nombrar. Los hospitales estaban desbordados. Los médicos, impotentes. Nadie entendía qué era exactamente lo que había pasado, y mucho menos cómo tratarlo. Quemaduras que no sanaban. Sangrados inexplicables. Personas que parecían estar bien, y luego caían muertas. Lo que no sabían aún era que estaban lidiando con los efectos invisibles de la radiación. Tsutomu pasó semanas acostado, febril, sin poder moverse. Cada centímetro de su piel ardía. Su rostro estaba deformado por las quemaduras. Su vista, dañada. Tenía náuseas constantes, sangrados de encías, diarreas interminables. Pero lo peor no era físico, era el silencio. Nadie hablaba del ataque. El gobierno mantenía un hermetismo absoluto. Se prohibía a los médicos registrar los efectos de la bomba en sus pacientes. Se censuraban informes. Se ordenaba olvidar. Yamaguchi sabía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Algo que no podía explicarse solo con fuego o bombas. Hiroshima y Nagasaki no habían sido simplemente atacadas. Habían sido borradas. No existían términos médicos, ni lenguaje emocional que alcanzara para explicar lo que él había visto. Durante días no pudo hablar. Cuando al fin lo hizo, apenas lograba formar frases completas. Su hijo no lo reconocía. Su esposa, aunque fuerte, lloraba a escondidas cada vez que lo ayudaba a cambiar las vendas. Todo el vecindario se había transformado. Algunos de sus vecinos estaban muertos, otros agonizaban en la sombra. Muchos no murieron ese día, sino lentamente. Uno de los detalles más macabros de la bomba era la forma en que mataba en diferido. Personas que parecían ilesas colapsaban a los pocos días. El cabello se les caía en mechones. La piel se les despegaba sola. La fiebre subía sin control. Algunos deliraban, otros simplemente se apagaban como si la vida se les escurriera por debajo. Yamaguchi presenció todo eso. Su salud era frágil, pero se mantenía de pie. Nadie entendía por qué él, herido en 2 bombardeos, seguía vivo cuando otros que solo estuvieron expuestos aún no morían. Él tampoco tenía respuestas. Solo sabía que no se podía quedar callado. Cuando pudo caminar de nuevo,
Intentó retomar su trabajo. No por deber. Por dignidad. Sentía que debía volver a sentirse útil, aunque fuera solo un gesto. Pero en la oficina nadie quería hablar del tema. Algunos no le creían. Otros simplemente querían olvidarlo todo. El país estaba en ruinas. El emperador había anunciado la rendición. La guerra había terminado, pero el dolor no. El estigma empezó pronto. A los Hibakusa, como se les llamó a los sobrevivientes de la bomba, se les miraba con recelo, incluso con miedo. Algunos creían que podían contagiar su condición. Otros los consideraban una carga para el Estado. Las empresas evitaban contratarlos. Las familias no querían casarse con ellos. Ser sobreviviente no era un honor. Era una marca. Aún así, Yamaguchi no se rindió. Volvió a trabajar. Caminaba con dificultad, pero volvía cada día a Mitsubishi. En parte, porque era terco. En parte, porque necesitaba que el mundo supiera lo que había pasado. Comenzó a hablar. Primero con colegas. Luego con periodistas extranjeros. Con el tiempo, su historia empezó a trascender. Pero el gobierno japonés seguía sin reconocerlo oficialmente como doble sobreviviente. Durante años, solo se le aceptaba como Hibakusa de Nagasaki. Como si su presencia en Hiroshima no contara. Como si sobrevivir a 2 infiernos no fuera suficiente. A pesar de eso, nunca mostró odio. No contra los estadounidenses. No contra su propio gobierno. Ni siquiera contra la ciencia que había creado semejante monstruo. En su lugar, eligió hablar de paz. De lo absurdo de la guerra. De la necesidad de recordar, aunque doliera. Mientras otros callaban, él contaba. Mientras el mundo reconstruía sus ciudades, él reconstruía la memoria. Hablaba en escuelas, en foros, en documentales. Mostraba sus cicatrices. No por morbo, sino como advertencia. Los años pasaban. Su cuerpo envejecía. Las heridas cerraban por fuera, pero dentro quedaba la radiación, el trauma, la pregunta sin respuesta. ¿Por qué yo? Nunca quiso fama. Nunca buscó compensaciones. Solo deseaba que las nuevas generaciones no vivieran lo que él vivió. El después fue largo. Doloroso. Lleno de silencios incómodos. Pero también fue el inicio de algo más grande. Una voz entre ruinas. Un testigo que eligió recordar. Porque lo contrario de la bomba no era la venganza. Era la memoria. Número 4. El después. Cuerpos, dolor y silencio. Cuando el polvo bajó y el estruendo dejó paso al zumbido de la nada, comenzó el verdadero infierno. No el de las explosiones, sino el de los días posteriores. Las bombas atómicas habían hecho su trabajo en segundos, pero el sufrimiento de los sobrevivientes apenas empezaba. Tsutomu Yamaguchi, con el cuerpo ya herido por Hiroshima y el alma desgarrada por Nagasaki, se encontraba ahora en el centro de una catástrofe que nadie en el planeta sabía cómo nombrar. Los hospitales estaban desbordados. Los médicos, impotentes. Nadie entendía qué era exactamente lo que había pasado, y mucho menos cómo tratarlo. Quemaduras que no sanaban. Sangrados inexplicables. Personas que parecían estar bien, y luego caían muertas. Lo que no sabían aún era que estaban lidiando con los efectos invisibles de la radiación. Tsutomu pasó semanas acostado, febril, sin poder moverse. Cada centímetro de su piel ardía. Su rostro estaba deformado por las quemaduras. Su vista, dañada. Tenía náuseas constantes, sangrados de encías, diarreas interminables. Pero lo peor no era físico, era el silencio. Nadie hablaba del ataque. El gobierno mantenía un hermetismo absoluto. Se prohibía a los médicos registrar los efectos de la bomba en sus pacientes. Se censuraban informes. Se ordenaba olvidar. Yamaguchi sabía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo. Algo que no podía explicarse solo con fuego o bombas. Hiroshima y Nagasaki no habían sido simplemente atacadas. Habían sido borradas. No existían términos médicos, ni lenguaje emocional que alcanzara para explicar lo que él había visto. Durante días no pudo hablar. Cuando al fin lo hizo, apenas lograba formar frases completas. Su hijo no lo reconocía. Su esposa, aunque fuerte, lloraba a escondidas cada vez que lo ayudaba a cambiar las vendas. Todo el vecindario se había transformado. Algunos de sus vecinos estaban muertos, otros agonizaban en la sombra. Muchos no murieron ese día, sino lentamente. Uno de los detalles más macabros de la bomba era la forma en que mataba en diferido. Personas que parecían ilesas colapsaban a los pocos días. El cabello se les caía en mechones. La piel se les despegaba sola. La fiebre subía sin control. Algunos deliraban, otros simplemente se apagaban como si la vida se les escurriera por debajo. Yamaguchi presenció todo eso. Su salud era frágil, pero se mantenía de pie. Nadie entendía por qué él, herido en 2 bombardeos, seguía vivo cuando otros que solo estuvieron expuestos aún no morían. Él tampoco tenía respuestas.
Solo sabía que no se podía quedar callado. Cuando pudo caminar de nuevo, intentó retomar su trabajo. No por deber, por dignidad. Sentía que debía volver a sentirse útil, aunque fuera solo un gesto. Pero en la oficina nadie quería hablar del tema. Algunos no le creían. Otros simplemente querían olvidarlo todo. El país estaba en ruinas. El emperador había anunciado la rendición. La guerra había terminado, pero el dolor no. El estigma empezó pronto. A los Hibakusa, como se les llamó a los sobrevivientes de la bomba, se les miraba con recelo, incluso con miedo. Algunos creían que podían contagiar su condición. Otros los consideraban una carga para el Estado. Las empresas evitaban contratarlos. Las familias no querían casarse con ellos. Ser sobreviviente no era un honor. Era una marca. Aún así, Yamaguchi no se rindió. Volvió a trabajar. Caminaba con dificultad, pero volvía cada día a Mitsubishi. En parte, porque era terco. En parte, porque necesitaba que el mundo supiera lo que había pasado. Comenzó a hablar. Primero con colegas. Luego con periodistas extranjeros. Con el tiempo, su historia empezó a trascender. Pero el gobierno japonés seguía sin reconocerlo oficialmente como doble sobreviviente. Durante años, solo se le aceptaba como Hibakusa de Nagasaki. Como si su presencia en Hiroshima no contara. Como si sobrevivir a 2 infiernos no fuera suficiente. A pesar de eso, nunca mostró odio. No contra los estadounidenses. No contra su propio gobierno. Ni siquiera contra la ciencia que había creado semejante monstruo. En su lugar, eligió hablar de paz. De lo absurdo de la guerra. De la necesidad de recordar, aunque doliera. Mientras otros callaban, él contaba. Mientras el mundo reconstruía sus ciudades, él reconstruía la memoria. Hablaba en escuelas, en foros, en documentales. Mostraba sus cicatrices. No por morbo, sino como advertencia. Los años pasaban. Su cuerpo envejecía. Las heridas cerraban por fuera, pero dentro quedaba la radiación, el trauma, la pregunta sin respuesta. ¿Por qué yo? Nunca quiso fama. Nunca buscó compensaciones. Solo deseaba que las nuevas generaciones no vivieran lo que él vivió. El después fue largo. Doloroso. Lleno de silencios incómodos. Pero también fue el inicio de algo más grande. Una voz entre ruinas. Un testigo que eligió recordar. Porque lo contrario de la bomba no era la venganza. Era la memoria. Número 5. Una vida marcada por la tragedia y el rechazo. Cuando la guerra terminó oficialmente el 15 de agosto de 1945, la mayoría del pueblo japonés esperaba que con la paz llegara también una forma de alivio. Pero para Tsutomu Yamaguchi, la paz no fue sinónimo de tranquilidad. Su cuerpo, su memoria y su identidad habían quedado marcados de una forma que la historia no sabía cómo procesar. Lo que había vivido no entraba en los relatos heroicos ni en los discursos oficiales. Él no era un símbolo de victoria. Era una cicatriz viviente. Durante años, Yamaguchi llevó su dolor en silencio. Regresó a su trabajo en Mitsubishi, ahora bajo control estadounidense. Caminaba con dificultad, aún con secuelas físicas visibles, quemaduras profundas, piel reconstruida, problemas en la visión, y un sistema inmunológico dañado. Pero eso no era lo más difícil. Lo más difícil era que nadie quería escuchar. En un país que intentaba olvidar lo inenarrable, los Hibakusa eran una presencia incómoda. No había homenajes, ni ayuda real, ni espacio para su dolor. Muchos sobrevivientes sufrían en la sombra, en la miseria o la soledad. Algunos, como Tsutomu, tenían trabajo, familia, estabilidad. Pero eso no significaba que hubieran sanado. Japón, orgulloso y humillado, eligió mirar hacia adelante. Y para hacerlo, debía dejar atrás a quienes encarnaban su peor momento. A partir de 1957, el gobierno japonés comenzó a entregar un reconocimiento oficial a los Hibakusa. Era un carnet, un documento que permitía acceso a cierta asistencia médica. Pero el sistema era lento, frío, burocrático. Y lo más doloroso para Yamaguchi, solo se le reconocía como víctima de Nagasaki. Su presencia en Hiroshima, documentada, testificada, sobrevivida, era ignorada. No importaba que tuviera quemaduras de ambos ataques. No importaba que hubiera visto caer 2 soles. El Estado le decía, en efecto, eso que viviste, no existió. Durante décadas, aceptó esa negación con una mezcla de resignación y dignidad. No protestó abiertamente. No exigió indemnización. Se dedicó a su familia. Tuvo más hijos. Crió a su descendencia con valores firmes, paciencia, respeto, y una silenciosa reverencia por la vida. Pero por dentro, la herida seguía abierta. Yamaguchi nunca fue un activista. No marchó con pancartas ni lideró movimientos. Pero entendió que tenía una obligación moral, contar su historia. Lo hacía de forma serena, casi tímida, como si cada palabra le costara. No quería conmover.
Quería advertir. Era consciente de que su existencia misma era una anomalía estadística. Que nadie debía vivir lo que él vivió. Que el mundo debía entender el verdadero rostro de la bomba, no en números, sino en carne y alma. A medida que envejecía, su salud se deterioraba. Comenzó a sufrir de varios tipos de cáncer. Uno tras otro. Pulmón, hígado, estómago. Los médicos sabían que sus años de exposición a la radiación estaban cobrando la factura. Cada consulta era una cuenta pendiente del pasado. Pero seguía vivo. Un cuerpo que se negaba a rendirse. Un testigo que el tiempo no lograba callar. En 2006, con 90 años, Tsutomu hizo algo inesperado. Escribió una carta a Naciones Unidas. Ya no pedía reconocimiento personal. Pedía el fin de las armas nucleares. La carta fue breve, sobria, directa. La bomba atómica fue el diablo encarnado. Nadie más debería pasar por lo que yo pasé. No hablaba desde el rencor. Hablaba desde la memoria. Desde el umbral entre la vida y la muerte. Era su legado. Ese gesto, esa carta, reactivó el interés internacional por su historia. Comenzaron a invitarlo a foros, a entrevistas, a documentales. Su testimonio fue traducido a varios idiomas. Por fin, el mundo empezaba a entender la dimensión de su experiencia. Pero aún faltaba algo. Aún no se le reconocía oficialmente como sobreviviente de las dos bombas. Fue recién en 2009, 64 años después de los ataques, que el gobierno japonés aceptó la evidencia. Tsutomu Yamaguchi fue reconocido oficialmente como la única persona en el mundo que sobrevivió a las dos bombas atómicas. Tenía 93 años. No pidió aplausos. No exigió medallas. Simplemente dijo, no soy el único que sufrió. Pero quizás soy el único que puede contar las dos historias. Y eso era cierto. Cada palabra suya cargaba el peso de dos ciudades que ardieron. Cada frase, una advertencia para el futuro. Ese mismo año, poco después del reconocimiento, su esposa Isako murió. Había estado a su lado todo ese tiempo. Había curado sus heridas, criado a sus hijos, sostenido su silencio. Su muerte fue el último golpe. Tsutomu ya no tenía nada más que entregar. Ni reclamar. Solo esperar. Falleció el 4 de enero de 2010, a los 93 años, por un cáncer de estómago. Pero no murió como un número más. Murió como el rostro humano de la tragedia nuclear. Su historia, marcada por la tragedia y el rechazo, se convirtió en algo más grande que él mismo, una lección para la humanidad. No sobre bombas, sino sobre memoria. No sobre muerte, sino sobre el deber de seguir hablando incluso cuando todos quieren olvidar. Número 6. El legado del hombre imposible de matar. Tsutomu Yamaguchi no eligió ser símbolo de nada. Nunca buscó protagonismo ni soñó con que su nombre quedara en libros de historia. Era un ingeniero, un esposo, un padre. Alguien que amaba la rutina, los silencios, la seguridad de lo cotidiano. Pero el destino lo empujó al centro del huracán, no una, sino dos veces. Y en lugar de desaparecer, decidió resistir. Y al hacerlo, dejó un legado que ninguna bomba pudo borrar. A diferencia de muchos sobrevivientes que eligieron el silencio como forma de autopreservación, Yamaguchi entendió que su historia tenía un valor más allá del dolor. No era solo testimonio, era advertencia. No era solo tragedia, era una semilla de conciencia. En un mundo cada vez más acelerado, donde la memoria colectiva parece tener fecha de vencimiento, su figura se transformó en una piedra imposible de esquivar. Durante sus últimos años, su salud física era débil, pero su convicción era más fuerte que nunca. En entrevistas hablaba con una calma que desarmaba. No buscaba generar culpa, ni indignación, ni siquiera compasión. Solo pedía que la humanidad recordara. Que no repitiera. Que entendiera lo que verdaderamente significaba soltar una bomba sobre una ciudad llena de niños, madres, obreros, estudiantes. Que entendiera lo que significaba ver dos veces cómo todo desaparece. Participó en múltiples documentales y charlas, incluso cuando ya necesitaba ayuda para caminar o respirar. Mostraba sus cicatrices con dignidad. No como trofeos, sino como recordatorios. Este fue el precio de la guerra, decía, pero también el precio del silencio. Porque si algo había aprendido, era que olvidar era más peligroso que la bomba misma. Lo notable de su legado es que no se construyó a través de discursos grandilocuentes ni gestos dramáticos. Se construyó a través de la coherencia, la humanidad y la constancia. Durante más de 6 décadas, nunca dejó de hablar de Hiroshima y Nagasaki. Nunca dejó de advertir que las armas nucleares no eran una amenaza abstracta, sino una realidad que él había vivido en carne viva. A nivel internacional, su historia empezó a resonar con más fuerza en la primera década del siglo XXI. Organizaciones por la paz, movimientos antinucleares y fundaciones de derechos humanos comenzaron a usar su nombre y su imagen como parte de sus campañas. No por sensacionalismo, sino porque Tsutomu representaba lo que ningún gráfico o estadística podía transmitir, el rostro humano del desastre. En Japón,
con el paso del tiempo, su figura también fue ganando un espacio. Documentales, artículos, libros escolares comenzaron a incluir su historia. Aunque el reconocimiento fue tardío, llegó. Incluso se convirtió en una especie de símbolo nacional involuntario, el japonés que desafió la muerte 2 veces y vivió para pedirle al mundo que no repitiera su suerte. Pero quizás lo más importante de su legado no fue lo que hizo en vida, sino lo que inspiró en otros. Su hija, por ejemplo, se convirtió en una activista por el desarme nuclear. Muchos jóvenes japoneses lo veían como una figura casi mítica, un abuelo que cargaba la memoria del país sobre los hombros. Algunos artistas pintaron su rostro. Otros escribieron canciones. Su figura, silenciosa pero firme, había calado hondo. El concepto de Hibakusa, sobreviviente de bomba atómica, nunca volvió a ser el mismo desde que él fue reconocido como el único doble Hibakusa. Esa designación, que parece casi una paradoja, no es un título honorífico. Es una herida que no cicatriza. Pero en manos de Yamaguchi, esa palabra se transformó en un faro. Antes de morir, dejó un mensaje grabado para las futuras generaciones. No fue un discurso extenso, ni una despedida emocional. Solo una frase, dicha con voz pausada. Incluso en medio del infierno, uno puede elegir ser humano. Esa elección lo definió. No se convirtió en una víctima permanente, ni en un mártir, ni en un héroe clásico. Fue algo más difícil, fue una persona común que eligió vivir con sentido, que eligió hablar cuando era más fácil callar, que eligió recordar cuando todos querían olvidar, que eligió tender la mano en lugar de levantar el puño. Su muerte, el 4 de enero de 2010, fue cubierta por medios de todo el mundo. No como una simple nota de color, sino como el cierre de una historia irrepetible. Fue despedido con respeto, con admiración, con una mezcla de asombro y tristeza, pero también con gratitud. Porque su vida no solo fue una secuencia improbable de eventos trágicos. Fue una lección moral que la humanidad no puede permitirse ignorar. Tsutomu Yamaguchi fue, sin buscarlo, el hombre imposible de matar. Pero más allá de la supervivencia física, su verdadero legado es otro. Nos recordó que hay cosas que el tiempo no debe borrar. Que hay voces que, incluso entre los escombros, siguen hablando. Y que mientras alguien escuche, la memoria sigue viva. La historia de Tsutomu Yamaguchi no es solo la de un hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Es la historia de lo improbable, de lo invisible, de lo que no encaja en los discursos oficiales. Es la historia de cómo la tragedia no siempre llega con tambores, y de cómo la dignidad humana puede resistir incluso cuando el mundo se rompe en pedazos. En una época donde todo se mide en números, vistas y titulares, su vida es un recordatorio de que la memoria real vive en los detalles. En una venda cambiada por una esposa que también sufrió. En un hijo que no entendía por qué papá ya no podía sonreír igual. En las palabras que costaban salir porque el dolor no tiene idioma. Yamaguchi no alzó la voz para ser famoso. Lo hizo para que nadie más tuviera que mirar al cielo con miedo. Fue la voz de 2 ciudades. Fue el eco de miles de almas silenciadas. Y fue, por sobre todo, un acto de resistencia pacífica. Hoy, su historia sigue viva. No porque el mundo haya aprendido del todo, sino porque la lucha contra el olvido aún no ha terminado. Mientras alguien recuerde su nombre, mientras alguien escuche su voz temblorosa contando lo que vio, habrá una posibilidad. Una posibilidad de que lo vivido no se repita. Porque si algo nos enseñó Tsutomu Yamaguchi, es que incluso en el horror más absoluto, uno puede elegir no ser odio. Puede elegir ser memoria. Y eso, quizás, es lo más valiente que alguien puede hacer.